buenas tardes. Sin duda alguna es un honor para mí el hecho de que me hayas dispensado pues estar aquí conmigo en este live de Entrecronistas y que sea mi invitado para cerrar la semana. Siempre se estila abrir y cerrar con uno fuerte, y para mí usted es un fuerte de la República Dominicana. Muchas gracias a todos, mi querido amigo, mi querido hermano. Gracias por la invitación. Al contrario, el honor es mío de estar acompañándote a ti y a las personas que te siguen esta tarde. Y bueno, pues encantadísimo de estar por aquí. Mira, Carlos, mucha gente siempre se mete, muchos colegas. Ahí está ya Dionisio Soldevila, está Daniel Rúfena, está Juan Fran Kranwinkel, en fin, mucha gente está con nosotros. Más adelante, pues, la audiencia, siempre estilo de que hagan por lo menos 3 preguntas. Pero vamos a conversar este conversatorio sobre tu carrera, sobre la actualidad deportiva, hasta política, ¿verdad? Un poquito de todo. Y lo que origina, no, pero no te asustes, yo no me meto tan hondo. No, pero tranquilo, yo no tengo miedo. Ok, lo que me origina este live, Carlos, este tipo de charla, esta iniciativa mía, es precisamente lo que nos ocupa, que es la pandemia, ¿verdad? El coronavirus. Y siempre hago la misma pregunta a mis invitados. ¿Cómo asumen, cómo está afrontando Carlos José Lugo esta situación de pandemia y obviamente sus familiares, y qué tanto ha impactado su trabajo? Bueno, al igual que todo, que una gran parte de las personas, pues he estado recluido desde casi el inicio mismo de las medidas de restricción. Y aquí, o sea, yo tengo una condición médica que tengo que tener un poco de cuidado con el tema de contagiarme, no contagiarme, y por eso pues he estado básicamente recluido aquí en la casa, y pues así hemos estado. Lamentablemente el trabajo sí se ha visto afectado. Ustedes ya conocen la historia de lo que ha pasado en Grandes Ligas y las decisiones que algunas organizaciones han ido tomando, y bueno, uno está lamentablemente dentro de ese grupo, pero creo que lo importante en este caso es que esto empiece a cambiar, a mejorar, que haya alguna luz al final del túnel y que en realidad sea pronto. Pero, como te decía, lo más importante que es la cuestión de la salud, estamos bien. Afortunadamente nadie de mi familia inmediata, ni de mi familia cercana, ni aquí, ni los que viven fuera del país, pues ha sido afectado, y gracias a Dios estamos bien. Tú que estás en ese mundo del béisbol, de las academias en la República Dominicana, todos los equipos tienen sus academias ya en la República Dominicana. ¿Cómo está ese mundo? ¿Cómo ha sido afectado? Porque también tengo entendido que mucha gente que incluso debió estar en los Estados Unidos jugando, que no son dominicanos, están en las academias de los equipos. Sí, claro, ha sido una situación que ha trastornado completamente lo que eran los planes normales para esta fecha. Cuando todo esto empezó, que fue la segunda semana de marzo, pues yo dentro de las asignaciones de trabajo que tenía en ese momento ya estaba empezando a ver sobre todo el material de la organización para la que trabajo, que estaba presente en la academia, que iba a partir a los Estados Unidos, y ya venía un grupo, el primer grupo sobre todo de muchachos venezolanos y de otros países de Latinoamérica, que venían a iniciar el campo, lo que es una especie de campo de entrenamiento antes de empezar la liga de verano de la República Dominicana, que es el Extended Spring Training para los muchachos ¿verdad?, que están en ese nivel. Y eso pues lamentablemente todo se paró, se echó para atrás. Yo no he regresado a la academia desde entonces, pero la operación entiendo que está totalmente detenida, y bueno, y en mi caso pues ya desde esta semana lo que mucha gente sabe de la cuestión de las suspensiones de contratos, yo estoy dentro de ese grupo en mi organización, y simplemente es una cuestión de esperar. ¿Qué va a pasar entonces, Carlos, ya? Porque hoy ya he empezado a leer con más fuerza, con más ahínco, vamos a decirlo así, el tema ligas menores y las grandes ligas. Todavía no es oficial, pero ya hoy se está rumorando, ya hay reportes de que no van. ¿Cuál es tu opinión, tu valoración en ese sentido? Mira, Satoshi, la realidad es que por más planes que uno intente hacer, yo creo que la forma en que se desarrolle la pandemia
y el virus es lo que va a determinar el curso de los planes. Uno podrá diseñar todos los planes, las estrategias, todo lo que uno quiera, hay que estar preparado, pero reitero, al final la forma en que el virus se comporte, en que avance, no avance, lo detengamos, no lo detengamos, yo creo que eso es que va a determinar muchas cosas. Evidentemente, y esto no lo digo con ningún conocimiento de causa ni información oficial, si uno hace un análisis de manera lógica, ahora mismo las grandes ligas como tal están en una situación difícil tratando de iniciar una temporada que por lo que estamos viviendo tiene muchas cosas alrededor, cuestiones de logística, de dónde se va a jugar, cómo se va a jugar, todas esas cosas. Entonces, si tú trasladas ese mismo escenario a ligas menores, no importa los niveles que se jueguen, o sea, se pudiera solamente jugar AA, pero eso conlleva toda una serie de responsabilidades extras que no sé hasta qué punto las organizaciones estén en posición de enfrentar en este momento. Y además ha habido reducción o suspensión de personal que se supone que tenga que ver mucho con esas cosas. Entonces, la realidad es que en este momento, por lo que uno bastante complicado, el de las ligas menores. Antes del coronavirus se había dado la información, se había conocido la información de que 42 equipos de Rookie League, de clase A corta, iban a desaparecer. ¿Qué tanto afecta esto al mercado en la República Dominicana? ¿O qué tanto pudiese afectar cuando esto suceda al mercado en la República Dominicana? Lo principal es que son posiciones que a nivel de los Estados Unidos se van a perder en la etapa embriónica del desarrollo, porque la mayoría de esas franquicias que están, o de esos equipos de liga menor que están en carpeta eliminarse, son equipos de las bajas ligas menores, entre niveles de liga de novatos de noche, como se dice, a la clase A media, que es el primer nivel de clase A, o clase A baja, como algunos le dicen. Entonces, claro, esos jugadores que normalmente poblan esos rosters de esos equipos son los que se van a afectar. Pero de la misma manera, yo no creo que la industria cometa o tome una decisión de frenar ellos mismos la captación de talento. Y si tú eliminas esos niveles primarios, de alguna manera tendrán que inventarse o diseñar una estrategia para tratar de ese talento que se firma, sobre todo a nivel de Latinoamérica y a nivel de Estados Unidos, los jugadores que son drafteados de escuela superior, de colegio, no de universidad, pues buscarle una forma de que empiecen a jugar temprano. Entonces, creo que este plan tiene que venir de la mano con la alternativa para ver qué va a ocurrir con todas esas posiciones, todos esos puestos en la cadena de desarrollo primaria que se van a perder con esos equipos. Carlos, lo que se ha dicho, ¿verdad? Lo que se conoce de manera oficial es que Grandes Ligas va a hacer eso para tratar de aumentar un poquito el salario en otros niveles, ¿verdad? Para ahorrarse un dinerito, porque ni siquiera es por público, por cantidad de público, por la asistencia, porque se supone que fue una de las mejores asistencias en 2019 en todas las ligas menores. ¿Tú crees que realmente van a hacer eso por esa situación, para tratar de mejorar el salario de los peloteros de otros niveles en ligas menores, que de verdad es pírrico? Pero ¿tú crees que eso llegue a ser una realidad? La motivación es meramente económica, Satoshi. Yo no creo que haya una motivación que no sea tratar de controlar costos de alguna manera. Entiendo por lo que uno más o menos conoce que la mayoría de estas franquicias de Liga Menor para las organizaciones realmente representa un costo, o sea, no hay ganancia ninguna que no sea el hecho de desarrollar el talento que tienen a nivel de liga menor. O sea, las franquicias de grandes ligas no manejan ganancias importantes, quizás de ningún tipo, teniendo equipos de liga menor que de hecho son operados o son manejados por operadores independientes. No todos los equipos de grandes ligas, creo que una parte muy pequeña es dueña de las franquicias de liga menor que tienen.
Entonces hay un evidente tema de costos. Yo no sé si tenga que ver directamente con la propuesta de aumentar los salarios de los jugadores de Liga Menor. Puede ser una motivación, pero no creo que sea quizás la motivación principal, que es un tema de controlar costos y sobre todo controlar, que es algo muy importante, en los equipos de Grandes Ligas, las organizaciones de Grandes Ligas, controlar, tener un mayor control de las operaciones en Liga Menor que tienen. Eso, así es como yo lo veo. Te puedes tomar tu tiempo. ¿Cómo logra Carlos José Lugo llegar a donde está hoy? ¿Verdad? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo es esa, vamos a decirlo así, evolución, si se quiere, de Carlos José Lugo, el profesional? Bueno, en la parte de béisbol yo creo que la semilla es la misma que de la que nacemos todos nosotros los que estamos en este medio, es el amor al deporte en general y en mi caso pues al béisbol en particular. Desde muy pequeño fue una obsesión increíble con el béisbol. Como todo niño de este país yo jugaba, yo nunca tuve mucho talento para eso. Esa es la realidad. Yo me di cuenta muy temprano y la realidad es que en realidad yo no quería ser jugador de béisbol, o sea, yo no tenía ese sueño de ser pelotero. Al contrario, yo lo que quería ser era Johnny Naranjo, Tomás Troncoso, Billy Berroa y Lindía. Eso era lo que yo quería ser, Jorge Burnigal. O sea, a mí siempre la narración de los juegos, todas esas cosas, ese mundo a mí me fascinaba y pues desde pequeño ponía los juegos en televisión cuando los transmitían o de Grandes Ligas o los locales y me ponía yo mismo a narrarlos. A veces tenía una grabadora que me regalaron mis padres, me ponía yo con el periódico a hacer programas y cosas de esas y esa semilla fue naciendo de ahí. Y claro, o sea, mi familia de ambos lados, del lado paterno, del lado materno, hay una afición muy importante por el béisbol. Del lado materno, mi abuelo materno era empleado de la familia Antún en una fábrica de camisas que tenían aquí y en la temporada de béisbol la familia Antún era dueña de las Estrellas de Oriente o de los dueños. Mi abuelo trabajaba en el estadio, entonces desde bien pequeño, estoy hablando 6, 7 años, los fines de semana yo me iba con mi abuelo, él me llevaba, él y yo nos íbamos al estadio bien temprano, él tenía que estar bien temprano, yo llegaba al estadio a las 5 de la tarde, no era una época como ahora, mi abuelo me soltaba en el estadio y yo empezaba a ver las prácticas y todo eso y así nació todas estas cosas. Y bueno, tuve una adolescencia normal, terminé mi colegio, empecé a estudiar una carrera, pero siempre sentí ese amor por el béisbol y una cosa llevó a la otra. Empecé con 17 años a hacer algo de crónica aquí en San Pedro de Macorís, en una cadena de transmisión que fue la primera que hicieron, hacían unos concursos, yo me di cuenta, hacían unas preguntas, yo llamaba, me ganaba todos los premios, y pues al final el dueño, que era un señor puertorriqueño, me dijo, mira, vamos a hacer un asunto, ya tú no puedes seguir ganándote todos los premios, trata de venir una vez a la semana y eso, para que tú, no sé, yo veo que a ti te gusta esto, y bueno, así empezamos en este mundo. ¿Eran transmisiones de la pelota de invierno que tú acabas de mencionar o transmisiones de la pelota de Grandes Ligas? No, era béisbol de Grandes Ligas. Fue la primera cadena de Grandes Ligas que hubo local en San Pedro. En San Pedro de Macorís. En San Pedro de Macorís, exacto. Entonces, tú sabes, ya de ahí, por esa vía, recuerdo, trabajé con Leonidas Enríquez, Freddy Miller, que en paz descanse, Nicky Nazario, que en paz descanse. Y bueno, ya ahí empieza la relación por vía de Leonidas. Conozco a Tano Martino, a Tilio de Frías, ya entonces ese mismo año en el invierno ellos me invitan a trabajar en un programa después de los juegos que todavía existe aquí en San Pedro, que es el AU28, y bueno, ahí empezamos, pero yo siempre estaba atento a mis estudios, o sea, yo nunca pensaba hacer carrera de esto, terminé mi profesión, luego me fui a vivir a Estados Unidos, regresé, y siempre trabajando en cosas de mi carrera, yo nunca veía la crónica como un modus vivendi, esa es la realidad. Quizás lo anhelaba en el fondo, pero no pensaba que quizás me iba a dar el nivel de vida
para, sabes, que uno anhelaba en ese momento, y pues nunca lo asumí como un oficio, como ni siquiera en este momento lo asumo como un oficio, lo del béisbol. ¿Qué estudiaste y dónde estudiaste? Yo estudié Ingeniería de Sistemas de Información. Yo empecé estudiando el primer año en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Por un tema de una situación de mis padres y eso, tuve que venir a hacer la carrera aquí en San Pedro de Macorís, en la Universidad Central del Este. Ahí, bueno, la hice prácticamente desde cero, porque fue el primer año de la carrera aquí, y eso estudié. Después hice una maestría en Administración de Negocios en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y a eso me he dedicado. O sea, siempre estuve trabajando en mi profesión hasta hace poco más de 7 años, que ya decidí dar el paso profesional a trabajar únicamente en béisbol. Y bueno, los últimos, por más de una década de mi vida profesional, antes de pasar a esto, trabajé en una institución bancaria que para mí es siempre es una experiencia que atesoro mucho, y una organización, una empresa, un banco que quiero mucho también. Y cuando te vas a los Estados Unidos de Norteamérica, ¿hay una desvinculación con el tema crónica deportiva? Sí, claro, porque no había comunicación ninguna. Además, yo me fui a vivir un poco lejos. Yo residí en California, específicamente en Highland, que es una ciudad del condado de San Bernardino, bastante cerca de Los Ángeles, alrededor de 1 hora y 45, 2 horas de la ciudad de Los Ángeles. Me fui a vivir allí con uno de mis tíos, un hermano de mi mamá, que ya tenía tiempo viviendo, se había ido del país, y tú sabes cómo son en la familia, siempre tienen el sueño de que alguien más dé el paso y progrese. Y bueno, me fui allá, y pues después de un tiempo, de un año en donde las cosas no pasaron, el plan no ocurrió como era de esperarse, pues yo decidí regresar a mi país de nuevo. Y encuentras tu curula aquí vacía. Lo que dejaste lo encontraste, con Leonidas, con A28 y todo eso. No, bueno, sí, en realidad sí. Ya las transmisiones penosamente de radio de las Grandes Ligas no habían sobrevivido, bueno, cuestión de temas económicos, y pues sí regresé a hacer un programa una sección de deportes en un programa en la mañana con mi querido amigo Leonidas Martínez, lamentablemente fallecido hace unos 3 años. Y pues eso, los programas de la 28 en la temporada de invierno. Creo que en el verano hubo una ocasión en donde un canal local, que fue el primero acá, empezó a hacer transmisiones de béisbol también en el verano, y yo estuve trabajando con ellos acá en un canal de cable, que creo que es hoy TV 43, que es el mismo canal, y participé un tiempo con ellos, pero como te digo, o sea, siempre de entretenimiento, de hobby. Mientras tanto era mi trabajo, y pues dedicado a lo que yo había estudiado. Esa pasión tuya por la lectura, por la investigación, ¿se da concomitantemente con el deporte o es algo que tú traes ya de fábrica? Yo no sé si me doy a entender. O sea, por ejemplo, en tu profesión, informática y todo eso, ¿tú leías igual que como investigas los números en béisbol? Sí, claro que sí. Uno, tú sabes, no me gusta afanarme mucho, pero yo fui un estudiante más o menos decente siempre en el colegio, en la universidad, y o sea, la única forma de uno aprender y destacarse es por vía del estudio, de la lectura, y siempre tenía esa inclinación. Y ya cuando empecé a descubrir que había mucha literatura de béisbol de la cual yo nutrirme, pues ahí pues me arrojé a ese mundo, y pues por ahí empezó toda la cosa. ¿Cuál es precisamente el libro que más te ha enseñado a ti, tanto como ser humano o para el oficio mismo, a nivel de béisbol, a nivel de deporte? Tú sabes, yo no te podría citar en cuanto al aspecto de béisbol, un libro específico. Yo creo que yo he tratado de sacar aprendizaje de la mayoría de las cosas que he leído. Muchas veces, con el paso del tiempo, quizás me he dado cuenta, como esto es una cuestión que ha evolucionado y evoluciona bastante,
quizás cosas que yo había leído y daba como dogma hace 10, 15, 20 años, no son tan ciertas en este momento, pero te queda el proceso de haber aprendido y haber llegado hasta otras cosas por esa vía. De libros, quizás el libro favorito mío que yo lo releo mucho por el tema de la historia es el Historical Baseball Abstract de Bill James. Las dos versiones, tanto la vieja, la primera que él hizo, y la más reciente que fue del año 2000. En cuanto a cosas de béisbol. Y fuera del béisbol, literatura en sentido general. Sí, me gustan cuentos, novelas, y mi novela favorita sin duda es 100 años de soledad. El realismo mágico es algo que a mí me fascina y eso me transporta a un mundo en donde realmente es extraordinario lo que uno puede ver ahí. Y bueno, además yo leo toda cosa que me parezca interesante, que uno accesa por vía del internet, ensayos, artículos de periódicos, leo de política, de ciencia, de todas esas cosas para uno mantenerse al día. Yo, cuando se me activa la curiosidad, cualquier cosa que me parezca interesante, pues trato de leerla y de averiguar. ¿Cuándo y cómo llegas al béisbol invernal dominicano? A las transmisiones. Bueno, tú sabes que yo soy de San Pedro, aquí hay un equipo de béisbol, y aunque yo ya más o menos la gente me conocía de que yo podía hacer un trabajo en transmisiones, a mí se me hizo un poco difícil por un tema de una cuestión de una simpatía que yo tenía, que aquí no eran demasiado bien vistas. O sea, tú sabes, lo importante era la simpatía, no tanto si uno podía o no hacer el trabajo. Entonces, realmente yo tuve que, pasó un poco de tiempo. No te voy a decir que era algo que yo aspiraba a hacer. Yo nunca he tenido el temperamento bueno, yo soy, y a mí hay que darme tal cosa. Yo no me mantenía en mi esquina tranquilo, y creo que ya llegó un momento en que, y aquí mi querido amigo Luis Manuel Aguiló tiene mucho que ver, ya ellos quizás se dieron cuenta de que la oportunidad debía dárseme. Recuerdo que un día después de un partido, ya la temporada había empezado, Luis Manuel me esperó bajando en uno de los pasillos y me llamó, como yo siempre iba a los juegos para luego hacer el lado 28, y me dice: mira, Carlos José, yo te estoy llamando para que tú, porque ya es hora, ya tú tienes que ser parte de la cadena de las estrellas. Y yo realmente tuve una respuesta, yo no sé si Luis Manuel se acuerda, pero yo tuve una respuesta un poquito que no es algo que me caracteriza, pero fue un poquito hostil. Y yo le contesté a Luis Manuel, yo debía haber sido comentarista de las estrellas hace mucho tiempo, yo no voy a trabajar para las estrellas. Y ahí, bueno, pues vino la cosa, pero, o sea, Luis entendió que fue lo que yo le quise decir, y ahí empezó la cosa. Creo que fue la temporada. Le peleaste un chin, Juan José, se te salió. Exactamente. Carlos José, se te salió un poquito, a todos nos pasa alguna vez. Sí, exacto. Se me salió eso, pero después, aquí yo por supuesto tenía todo el deseo de hacer eso, claro que sí, y siempre, creo que fue la temporada 95-96, si la memoria no me falle. O 96-97, no recuerdo, pero así empezamos, y bueno, estuvimos con las estrellas 10 buenos años, 10 buenas temporadas que yo... 10. Sí, fueron 10 temporadas que yo atesoro mucho y agradezco mucho, porque compartí allí con mucha gente buena que me dio la oportunidad, me acogió, y para mí es una experiencia importante. Y bueno, el equipo de mi pueblo además, porque hay una cuestión de que, ¿sabes? El equipo de mi papá, de mi mamá, de mi familia, de mi abuelo y de todo el mundo en la familia cercana. O sea que para mí fue importante, claro. Y entonces, cuando combina genética, ¿verdad? Por aquí que pasa algo que es rojo, con el tema profesión, con el tema azul. ¿Cuándo se da esa combinación de genética y profesión? Bien, ya yo era más o menos conocido, o sea, ya habían venido las transmisiones por CDN, ya había venido la oportunidad con ESPN, había tenido
gracias a mi querida amiga Onfalia Morillo también, un par de años ahí con la gente de Fox Sports, o sea que ya mi nombre más o menos era conocido y pues mis simpatías para alguna gente eran conocidas y pues recuerdo un día estaba haciendo un trabajo, un reportaje para ESPN que fue, recuerdo la inauguración de la Academia de los Yankees de Nueva York aquí. Y estaba yo preparándome y eso para hacer la transmisión o la grabación de el reportaje. Entonces recuerdo que venían caminando la directiva entonces de los Tigres del Licey, encabezada por su presidente entonces don Pepe Busto, y mi buen amigo Ezequiel Sepúlveda, el gran scout dominicano, venía entre ellos. Ezequiel y yo siempre, desde hacía mucho nos conocíamos y él siempre me había distinguido mucho, y cuando él viene y me saluda junto con ellos, él le dice al señor Pepe Busto, me dice, mira don Pepe, esa es la persona que yo le he dicho a usted, que ese es el comentarista que tiene que venir para acá, porque él es liceísta, y aunque él es de San Pedro, pero él es del Licey, y nosotros tenemos que traerlo para acá. Entonces don Pepe le dijo, sí, bueno, de verdad. Digo, sí, don Pepe, pero no se preocupe, que yo estoy bien en San Pedro. No, no te preocupes, que nosotros vamos a hablar. Creo que estaba Fernando Ravelo, estaba Francisco Busto, Miguel Guerra, habían varios de ellos. Y bueno, o sea, eso quedó ahí. Yo dejé eso así en el aire. ¿Qué me van a llamar a mí? La gente del Licey. Y efectivamente, alrededor de 4 o 5 días después, yo recibo una llamada a mi teléfono y era la secretaria de los Tigres del Licey. Y me decía, ¿usted? Digo yo, sí, ¿en qué le puedo servir? Mire, yo le estoy llamando de parte del presidente de los Tigres del Licey, el señor Francisco Busto. Él quiere tener una reunión con usted tal día aquí. Digo, sí, no hay problema. Sí, él tiene una cosa importante que tratar con usted. Digo, no, excelente. Y así fue, se dio la reunión y efectivamente cuando yo llegué a las oficinas del Licey estaban todos ellos, o sea, don Pepe, los directivos, los muchachos, Francisco, Fernando, Miguel Guerra, no recuerdo quiénes más, pero había un buen grupo. Y sí era para ofrecerme el trabajo de ser comentarista de los Tigres. Y nada, ahí se dio la negociación. Yo traté de poner unas condiciones. Yo soy muy malo negociando, horrorosamente malo. Te engañaron todos. Yo no creo, pero tú sabes, yo no soy de los que se van demasiado alto por un tema, qué sé yo, a veces hasta de cuidado y de sentido común, pero sí, o sea, ellos me pusieron unas condiciones. Yo sí les dije, tratando de hacerme el muy buen negociador, le dije, miren, yo no voy a venir aquí independientemente de las simpatías mías, yo no voy a dar este paso por un tema sentimental. O sea, tienen que haber unas condiciones económicas. No habrá ningún problema, no hay ningún problema. Recuerdo que dijo don Pep y efectivamente no lo hubo, y bueno, así empezó. Eso fue la temporada, para empezar en la temporada 2006-2007 con el Licey. Ok, ¿Y cómo cayó esa piedra entonces, esa bomba allá en tu natal San Pedro de Macorís? Bueno, yo recuerdo que después que yo tuve la reunión, se lo dejé saber a Pavel Aguiló, que en ese tiempo tenía alguna vinculación con el equipo. Creo que ya el grupo una parte del grupo que maneja las estrellas ahora, ya estaba, porque yo llegué a trabajar un año con ese grupo, ya tenía la administración del equipo, y Pavel era el encargado, y yo lo llamé y se lo dije, mira Pavel, el Licey me llamó, me está ofreciendo venir para acá y yo te lo quería comunicar. Pavel lo que me contestó es, tú no te puedes ir de aquí, pero solamente me dijo eso, o sea, no volvió a hablar más conmigo, y yo pues le acepté la oferta al Licey y así quedó. Sobre lo que pasó en San Pedro, por un tema de cómo las estrellas en algunos años manejaban algunas cosas, la gente aquí en San Pedro nunca vio eso como mal, o sea, asumió que había llegado un punto en que quizás no había, tú sabes, las condiciones económicas aquí que ya yo tenía en el Licey, y asumieron que ese era un paso profesional que yo me tenía que dar, y jamás he sentido ninguna negatividad por ese lado de la gente. O sea, que tú crees que la gente te chanceó, como se dice en buen dominicano.
de Sí, canción. sí, no, y la gente de aquí sabe, tú sabes que el corazón mío es de aquí, yo nunca me he ido de San Pedro y todo esto es un tema profesional y siempre lo he visto de esa manera. Cuando llegaste al Licey, entonces, glorias de la narración y de los comentarios, don Tomás, don Roosevelt, don Bienbo Rojas, mucha gente buena, Ujú. mucha gente valiosa, mucha gente con una dilatada carrera profesional. ¿Cómo te sentiste y cuál fue tu impacto? ¿Qué impacto tuviste al estar trabajando con todos ellos? Bueno, fantástico, tú sabes, el hecho de yo compartir el mismo oficio que Tomás Troncoso, que era una de las personas que uno creció idolatrando dentro de la crónica de Roosevelt Comarazami, Bienvenidos Rojas, esas figuras de ese nivel, don Juan Nova Ramírez en los comerciales, a quien ya yo conocía de aquí de San Pedro, que el profesor Nova fue una de las personas también que desde inicio de la carrera mía en la crónica me quiso abrir las puertas. Pues para mí fue una magnífica experiencia y algo que yo agradezco mucho es que se me aceptó, eh, nunca se me vio con ningún tipo de cosa, todo lo contrario, se me aceptó, se me respetó mi trabajo. Me ayudó bastante también que estaba ya Radamés González, tenía un buen tiempo en el Licey, que una persona muy querida por mí, que habíamos trabajado juntos aquí en San Pedro. Y bueno, creo que las cosas fluyeron muy fácil. Ildefonso, que es mi hermano, que yo lo quiero muchísimo, también siempre me apoyó mucho y gracias a Dios nunca hubo un senior, no, al contrario, una experiencia maravillosa trabajar con todos ellos y todavía seguir trabajando con Rufel que está allí, para mí ha sido una tremenda experiencia. Un poquito de la profesión, del oficio como tal, que siempre me gusta dejar algo de enseñanza en ese sentido. Para un comentarista de béisbol, es solo decir, bueno, el juego comienza a las 7:15, 7:30, déjame yo ir con mi hojita de anotación, me siento ahí y le caigo atrás al narrador. ¿Es así o es más complicado? Es más complicado que eso, obviamente. Creo que lo primordial es entender el juego. Y cuando digo entender el juego, no es únicamente reglas, decisiones quizás tácticas en algún momento que muchas veces son casi automáticas. Yo creo que el trabajo del analista, del comentarista de color, como le dicen en inglés, es el trabajo del narrador es describir, el trabajo que uno hace es tratar de abundar y entretener al fanático con muchas cosas que no únicamente tienen que ver con la parte táctica de la acción que está ocurriendo en el juego, es brindar información, brindar anécdotas y enseñar. Yo creo que siempre el béisbol es un juego que tiene muchas cosas interesantes, es un mundo muy amplio y siempre yo creo que hay cosas que enseñar y bueno, en mi caso yo siempre traté de enfocar mi trabajo hacia eso, de mucha de la información que yo venía absorbiendo, tratar de diseminar y compartir con la gente esa información y tratar de enseñar cosas acerca del juego que quizás no eran demasiado conocidas antes. Yo siempre he sido un apasionado de la historia, no solamente del béisbol, sino en sentido general, pero del béisbol sobre todo, y gracias a Dios por el acceso que uno ha tenido, he ido aprendiendo muchas cosas o conocía muchos datos históricos que siempre me han ayudado mucho en ofrecer información al fanático como parte del agregado al juego que uno está comentando. Tú sabes, puede haber personas, no sé si hay quienes enfocan su trabajo de esa manera, pero yo no, y llegar al juego y como tú dices, ir con una hoja de anotación y prepararse en ese momento no es creo que la mejor estrategia para tú hacer un trabajo con el que tú mismo te sientas bien y que le brindes un buen trabajo al fanático. Yo soy un comentarista de béisbol bueno, excelente. Importa tener un narrador de un nivel más bajo del que yo estoy, o no, importa o no, qué tanto influye tener un narrador de calidad o no para un comentarista. Bueno, la categorización a veces es una cuestión subjetiva, pero evidentemente uno sabe quién puede hacer un buen trabajo y quién no. Y
uno lo que trata es de adaptarse a los estilos. Si tú estás con un narrador que quizás no tenga esa pasión por la historia del juego que tú tienes, bueno, pues tú tratas de hacer algo de química y dejarle su terreno al narrador, que es describir las jugadas, quizás animar, dependiendo del estilo del narrador, lo que sea, y tú te concentras entonces en la parte que a ti te toca de hacer algo de balance, de balancear una cosa con la otra y agregar. Si tienes la suerte de estar con un narrador que más o menos tiene las mismas características tuyas en cuanto a herramientas de conocimiento del juego, historia y demás, bueno, ahí la empatía se hace mucho mejor, es más evidente y entonces pues creo que la transmisión se hace más interesante y en mi caso se me hace más divertida. No quisiera mencionar nombres, pero... No se trata de eso, de verdad, Carlos. No se trata de eso. No, o sea, a lo que te iba a decir es que no quisiera mencionar nombres, pero yo me siento muy bien cuando me toca trabajar con algunos de nuestros compañeros porque la transmisión se me hace a mí divertida, porque creo que estamos compartiendo los dos. O sea, yo estoy absorbiendo y aprendiendo de ellos y noto que ellos absorben y aprenden de mí, se da esa dinámica y creo que eso se transmite hacia el fanático. ¿Qué tanto influye los tiempos, el tono de tu voz, siempre como estable, nunca altisonante? ¿Qué tanto influye también en una transmisión de béisbol el silencio? Háblame un poquito de ese colorido, de ese variopinto de técnicas a la hora de transmitir un partido de béisbol. Siempre hay que estar en el momento. Yo creo que el momento es muy importante. Yo no soy necesariamente narrador, me ha tocado hacerlo por una serie de circunstancias, pero yo creo que la clave está en tú respetar el momento, sobre todo si estás haciendo un juego en vivo en el lugar del hecho, que para el caso que nos ocupa nosotros sería béisbol de invierno. Creo que hay que darle el espacio al ritmo del juego y al ambiente del juego, a las emociones del juego, a las estridencias del juego, si ese es el momento. Y bueno, para los que somos comentaristas, tenemos que tener mucho cuidado con saber el momento en que debemos entrar a hacer un comentario. Si está ocurriendo un evento importante de mucha emoción en el juego, tú le dejas el espacio al narrador y que él haga el trabajo que tiene que hacer, que es tratar de recoger la emoción de lo que está pasando en el terreno, transmitir a esa emoción al público, sobre todo si es en radio, un poco menos en televisión, y entonces cuando vamos a decir que el crescendo empieza a descender, pues entonces ahí tú entras y tomas el tono. Yo casi nunca, es una cuestión de temperamento y de personalidad también, pero yo casi nunca estoy demasiado en alta. Entonces, en situaciones de emoción, yo trato de darle un poquito más de énfasis a las cosas, pero manteniendo siempre la ecuanimidad, porque mi trabajo es analizar, o sea, no es convertirme en un animador más y redundar sobre esa parte que ya ha hecho el narrador. O sea, algo de emoción, pero concentrarnos en la parte de lo que ha pasado y en qué puede afectar eso el resto del juego. ¿La imparcialidad existe en este tipo de trabajo? No, para nada. Yo creo que todos tenemos nuestras simpatías. En el invierno, cuando tú trabajas para un equipo, es obvio que tú no puedes hacer una transmisión de manera imparcial. Tú quieres que gane tu equipo. Yo trabajo con los Tigres del Licey en el invierno y yo quisiera que el Licey gane los 25 juegos en los que yo transmito del Licey como local. Eso no es negociable. Claro, lo que yo siempre he tratado de ser es objetivo. Yo no, tú sabes, trato de no perder nunca la objetividad ni de un lado ni del otro. Muchas veces me ha causado problemas con algunos seguidores del equipo para el que yo trabajo, porque entienden que yo elogio mucho al equipo contrario. Bueno, yo estoy elogiando lo que hay que elogiar, sea del equipo contrario o sea del mío, pero lo que yo sí trato de ser es objetivo. La imparcialidad no existe, todos tenemos simpatías, incluso hay quienes localmente trabajamos para equipos con los cuales no simpatizamos, pero la objetividad siempre la mantenemos, tratamos de mantener. ¿Tú sabes por qué me río? Porque la próxima pregunta iba a ser esa, pero a la inversa.
y tú te me fuiste adelante y lo diste de otra manera. Yo te iba a preguntar si tú sientes que tú eres respetado por la afición de los restantes 5 equipos en el béisbol, en el béisbol dominicano. ¿Tú sientes que la afición de esos 5 equipos te respeta como un tipo objetivo? Sí, claro que sí, claro que sí. Y es algo que yo agradezco muchísimo. Tú sabes, uno cuando anda en la calle y se topa con personas que no simpatizan que no tienen la misma línea del equipo para el que tú trabajas y te reconocen el trabajo que tú haces, pues para mí eso tiene mucho valor y lo atesoro mucho. Y gracias a Dios me ha pasado en todos los lugares. Tú sabes, con el trabajo que yo he tenido en los últimos años con el Liceo, yo tengo que ir a todos los juegos, en todos los Sí. escenarios, y gracias a Dios, pues las personas valoran esa parte que humildemente hemos tratado de hacer siempre cuando nos toca estar en cabina haciendo los juegos del Liceo. Gracias a Dios que Carlos José, hoy mantienes una dualidad de funciones dentro de los Tigres del Licey, trabaja con una organización de las Grandes Ligas, está en un programa tan popular y tan escuchado como Grandes en los Deportes. En tus inicios, cuando eras un muchachón, tú sabías que no iba a vivir de la crónica, pero en algún momento pensaste que ibas a vivir del béisbol, como lo estás haciendo ahora, porque según tú contaste, ya no estás trabajando en tu área de experticio, de profesión, que es la informática. sí. No, realmente yo nunca lo pensé, y creo que me di cuenta muy tarde de que era algo de lo que se podía vivir. Quizás si yo tomaba la decisión muchos años antes de lo que decidí tomarla, pues ¿sabes? La situación mía sería diferente. Pero todo tiene su hora. Tú sabes que cuando uno tiene compromiso, familia y esas cosas, y tienes un trabajo más o menos, o un buen trabajo como el que yo tenía en el banco donde trabajaba, pues tomar una decisión de quemar las naves y tirarte hacia otra cosa, pues es un poco difícil. Yo sí le agradezco a mi querido amigo Ulises Cabrera, que fue la persona que finalmente me abrió los ojos cuando los dos empezamos a trabajar con Manny Acta en los Tigres del Licey, en la oficina de operaciones. Ulises me dijo, pero ¿qué es lo que tú haces metido en esa oficina, en un banco? Tú no quieres estar ahí. O sea, él veía lo que en el fondo yo sentía, y gracias a él, por oportunidades que él me dio, pues pude dar el paso, y yo no te voy a decir que por muchos años me ha beneficiado económicamente, pero sí Claro. estoy haciendo algo que me apasiona, y con toda honestidad, yo no he vuelto a trabajar un día de mi vida después que di ese paso. Para mí Porque te es gusta lo que haces. absolutamente. Yo cada vez que tengo que despertarme temprano para irme a trabajar, es un gozo. No es que no lo era antes, simple y sencillamente es que mi pasión siempre ha estado y siempre estuvo en este lado. ¿Se puede entonces indicar, señalar, inferir que Ulises es el que descubre al Carlos José operaciones de béisbol? Ese crossover, de la No, yo, cabina al terreno. no, quien entiende que yo puedo ayudar es Manny Acta, Man. que es quien cuando pues es nombrado el gerente del Licey o decide aceptar el trabajo. Recuerdo que me llamó, estaba yo trabajando en el banco, en un turno tarde en la noche, y me llamó y me dijo, mira, tú has oído los rumores de que esto va a pasar, yo te estoy llamando porque yo estoy pensando aceptar el reto, pero yo no lo acepto si tú no vienes a trabajar conmigo. ¿Cómo? Y bueno, sí, así se dio todo eso. Yo creo que tú puedes aportar. Yo no sé cómo tú has estado tanto tiempo sin que se tome en cuenta para esto, y bueno, creo que la hora ha llegado. Dime si tú lo vas a aceptar. No tienes que dejar tu trabajo ahora. Se te va a pagar, y se te va a pagar mensualmente como un empleado más. No tienes que dejar tu trabajo, no lo hagas, y espera instrucciones cuando yo llegue, y así empezamos a trabajar. Pero es Manny, ya por vía de Manny yo conozco a Ulises, y bueno, Ulises y yo empezamos a tratar mucho al lado de Manny al principio. Luego se integró Daniel, y obviamente Fernando y ese grupo. Y ya con esa interacción con Ulises, pues él vio quizás la capacidad que yo tenía para eso, y
pues se dieron todas estas cosas y de hecho estuve trabajando con él durante más de 2 años en la Dominican Prospect League y ahí aprendí muchas cosas. Pero como que ese embrión se desarrolló muy rápido porque pasó como demasiado rápido el hecho de el crossover tuyo con el Licey, el tema de Manny, el tema de Ulises, a conseguir un trabajo ya en esa área en operaciones de una franquicia en las Grandes Ligas. ¿A qué tú crees, a qué tú atribuyes el hecho de que ese paso se diera tan rápido, ese desarrollo en esa área? Bueno, yo no creo que haya sido tan rápido, realmente. Te estoy hablando que yo empecé a trabajar béisbol únicamente a finales del año 2013, en octubre del 2013 específicamente, y no es sino hasta el año pasado que finalmente aparece una oportunidad con una organización de Grandes Ligas, y yo siempre tuve el deseo y la intención de trabajar, pero son posiciones que no son tan fáciles. Hubo un par de entrevistas, nunca se llegó a concretizar nada. Es un mundo complicado donde penetrar es difícil por una serie de razones que quizás uno no entiende. El perfil mío era un tanto complicado en muchas cosas para algunos trabajos y bueno, era un asunto de que la oportunidad llegara y pues, en su momento llegó y esperemos ahora después de todo esto qué seguirá sucediendo. ¿Te ha ayudado el hecho en ese sentido de manejar el tema sabermetría, estadísticas de nueva generación? ¿Tú crees que eso te ha ayudado? Oh, absolutamente. O sea, yo no creo que yo habría podido llegar a donde estoy sin conocer eso. El entendimiento y la visión que me ha dado del juego es algo que yo no tengo manera de explicarlo. Y con lo que luego uno ha aprendido, y en mi caso en los últimos 2 años, en el último año ya trabajando directamente en eso, con la parte de evaluación de talento y aprender de personas que tienen tanta experiencia en eso, de scouts ya veteranos, pues el valor integral de las dos cosas para mí ha sido de muchísima ayuda. Pero sí, yo no creo que sin lo poquito que yo aprendí de analítica iba a tener las oportunidades que luego se me abrieron más adelante. Específicamente, si puede ser específico, reitero, ¿cuál es tu trabajo con los Marlins? Yo soy scout profesional. Mi asignación es específicamente scoutear la Liga Dominicana de Verano, que ahí es donde están todos los prospectos que se firman luego del periodo julio 2. Ahí estamos, ese es mi trabajo y como todo scout profesional, seguir un equipo por un periodo de tiempo, por una cobertura de un número de juegos y escribir reportes y enviarlos a mi departamento para luego ser evaluado por ellos si en algún momento. El asunto es tener información de todos los jugadores posibles en cuanto a talento, porque en algún momento que se pueda dar alguna negociación, tú conocer el talento que tienen las organizaciones en todos los niveles, incluso el nivel primario que es la Liga Dominicana de Verano, porque se ha determinado que han habido muchos cambios donde las organizaciones han obtenido talento de este nivel que quizás no es necesariamente conocido y valorado por la propia organización que lo tiene. Ok, o sea que, por ejemplo, los Marlins te dicen 10 juegos a Cleveland, cúbreme a Cleveland y tú te tiras a Cleveland por 10 juegos mínimo. Eso es correcto. Pero tú no firmas ningún jugador porque ya están firmados. No, exacto. Yo no soy scout, o sea, yo no trabajo en el Departamento Internacional Amateur. Yo trabajo para específicamente el Departamento de Scouteo Profesional de la organización. Volviendo al tema de la sabermetría, ¿por qué tú crees que hay tanto miedo en la República Dominicana con ese tema? ¿Por qué? ¿Porque es nuevo y lo nuevo siempre como que asusta? Bueno, está eso. Hay una cuestión también de, tú sabes, hay mucha gente que no le gusta, no es que no le gusta, que no es un apasionado de la lectura, del estudio, y estos no son conceptos que tú aprendes escuchando lo que alguien diga en radio por un comentario leve que haga acerca de algo. Quizás para profundizar un poco más tengas que tener un poquito de conocimiento de algo de matemáticas avanzadas y estadísticas. No es
necesariamente primordial, pero sí es bueno conocerlo y porque tú entiendes más fácil de dónde es que salen las cosas. Pero yo creo que, y esto no es un fenómeno únicamente de la República Dominicana, es de los fanáticos del béisbol en sentido general, porque es que esto llegó de una manera en donde primero no fue aceptado por los hombres de béisbol tradicionales, ni de la prensa, ni de los medios, ni los hombres de béisbol dentro de las organizaciones. Entonces, la única manera que la gente que empezó a manejar este conocimiento tenía de hacerse sentir era quizás hacerlo de manera, como son las revoluciones, de manera belicosa, y surgieron enfrentamientos que se vieron quizás como que los proanalíticas tratábamos de imponer y decir que lo que uno dice es dogma y eso es así. Y se malinterpretaron muchas cosas y creo que hay un poquito de animadversión de algunas gentes, de algunas personas a aceptar esto por esa situación. Es lo que yo veo, pero en sentido general, temor a lo nuevo, temor y temor a leer, a aprender. Cosas que para mí son súper interesantes. Ok, ¿cuál es la estadística más importante ahora mismo en el juego? Para muchos era la carrera anotada, para otros era las remolcadas, pero ahora con esta ola de estadísticas de nueva generación, eso ha cambiado. A tu juicio, ¿cuál es la estadística más importante en el juego de béisbol? Las estadísticas lo que recogen son hechos que ocurren en el terreno de juego. Yo no creo que haya una estadística más importante que otra per se, porque simplemente eso lo que refleja es un hecho que ocurrió en el terreno. Claro, si tú me dijeras cuál es la primera cosa o dentro de la escala de las estadísticas que uno domina normalmente, no hablemos ya de estadísticas sabermétricas demasiado avanzadas, pero para mí, evidentemente, lo más importante que ocurre en el terreno de juego es la habilidad para envasarse. Por ahí nace todo. Y el complemento de eso, que es el hacerse o no un out. O sea, estamos hablando de el porcentaje de envasarse para los bateadores y en el caso de los lanzadores el porcentaje de corredores que ellos no permiten, que se traduce en carreras, y en el caso de los bateadores que se traduce en porcentaje de envasarse y el porcentaje de outs que el bateador necesita para crear carreras dentro del juego. Si tú me dijeras qué cosa tú tratas de ver primero, los jugadores de posición es exactamente eso. ¿Tiene habilidad para envasarse o no tiene habilidad para envasarse? Y vendría luego el bateo de poder. Creo que todo nace por ahí. No hay cosa más importante en el juego de béisbol que un out. El valor de un out es enorme y ojalá y que la gente empiece a apreciar de que un out tiene mucho valor. Por lo tanto, se infiere que no te gustan los toques. No, tiene su momento, pero no regalar outs por el hecho de regalar outs no es algo que a mí me llame mucho la atención. Y pues, el valor táctico de un toque de bola es una cosa que se ha discutido mucho, tiene su momento en que es aplicable, pero creo que a nosotros nos enseñaron o aprendimos que era una cuestión automática. Llega un corredor a primera, no hay outs, ese corredor hay que moverlo y no, las cosas no funcionan obligatoriamente así. ¿Sientes que las estadísticas de nueva generación han cambiado el juego o el juego sigue siendo el mismo? Y te hablo eso por el tema de los chips defensivos, por ejemplo, y otras cosas más. Han cambiado en algo el estilo en que se juega el béisbol, evidentemente. La raíz del juego no la han cambiado, el béisbol sigue siendo lo mismo, lo único que con esto se han visto cosas quizás más eficientes de cómo tú jugar el juego de manera más eficiente. Lo que sí es obvio es que la industria sí la ha cambiado. La industria del béisbol de grandes ligas y la industria del béisbol profesional en general ha sido cambiada, alterada, sin retroceso, de manera cataclísmica, enorme, por las estadísticas de última generación o la sabermetría. Eso sin lugar a dudas. ¿Tú crees que un manager, un dirigente puede correr un equipo, puede llevar un equipo, dirigir un equipo sin saber estadísticas de nueva generación? ¿O eso va a depender del departamento que tenga, de los asistentes que tengan como tal? Conocer estadísticas en sí, yo no creo que sea demasiado importante, pero ya como están las estructuras de las organizaciones en este momento, incluso a nivel de béisbol invernal, lo que tú necesitas es un buen canal de interlocución. Si hay un departamento de operaciones de béisbol,
quizás haya asistentes o personas que estén en el departamento que sí dominen el tema y que a su vez dominen, vamos a decir, el concepto de béisbol tradicional y pueden servir de un puente de transmitirle al dirigente la información que el departamento de analíticas tiene, que puede ayudarle a ganar partidos. Y yo creo que si existe ese interlocutor o esos interlocutores que sepan transmitirle el mensaje al dirigente, respetando por supuesto su autoridad y su posición, porque no es una cuestión impuesta. Tú sugieres y entonces el dirigente toma su decisión. La cuestión es tú ofrecerle información al dirigente que le pueda ayudar en un momento determinado a tomar una decisión que te coloque en posición de ganar un juego de pelota. O sea, no creo tampoco que las cosas deban de ser impuestas, de que tú le digas, mire, ese es el line-up que va y eso es lo que tú tienes que hacer. Y en ese sentido creo que no es obligatorio que un manager conozca al detalle y al dedillo las estadísticas, pero creo que sí debe tener algo de conocimiento ya de por dónde andan las analíticas y qué cosas son importantes y qué cosas no. En sentido general, ¿tú piensas que vamos bien a nivel de oficinas de operaciones en el béisbol en sentido general? No me refiero únicamente a la liga de béisbol, ¿verdad? Que es la liga más importante, evidentemente, pero ¿tú piensas que vamos bien en ese sentido? En el sentido del uso de las estadísticas de nueva generación. En sentido general yo creo que sí, creo que ha sido más lo positivo que lo negativo lo que se ha visto el resultado de esta revolución. Puede ser que como tú mencionabas anteriormente, el juego haya cambiado un poquito de la forma de como era antes. Hay algunas personas que entienden que quizás no para algo positivo, el juego se ha vuelto, hay cosas que han ido desapareciendo del juego, quizás como fruto de todo esto, pero como alguien que conoce la historia del béisbol, yo creo que el béisbol es sinusoidal, o sea, hay épocas en donde hay una cosa que está de moda y luego surge otra cosa y los equipos cambian de manera táctica y creo que todo es por época y por periodo. Me parece que llegará un momento en el que pues muchas de las cosas que ahora se ven como esenciales, como básicas, surja alguna otra cosa que las vaya poco a poco desplazando. Yo creo que el béisbol es un deporte cambiante y se mantiene evolucionando y eso es lo que va a ocurrir en algún momento. Disciplinado. Entonces vamos a entrar con un par de preguntas breves, ¿verdad? De la actualidad en el béisbol, en sentido general. Carlos, luchamos contra dos enemigos, ¿verdad? El primero en Grandes Ligas. El primero, el coronavirus. Y algo que yo sabía que iba a venir, el tema económico, que aparentemente va a trancar todo este asunto con el inicio de la temporada de 2020 en las Grandes Ligas. ¿Qué tú crees que va a pasar con esa situación? ¿Corre peligro en sentido general totalmente la temporada del béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, yo creo que las dos partes en negociaciones, no voy a decir en conflicto, que son los dueños de los equipos o MLB como institución y la asociación de jugadores, tienen que poner las cosas sobre la mesa. Un conflicto laboral, pues no creo que le traiga beneficios a ninguno de los dos lados. Estamos hablando de una industria de billones de dólares que por supuesto va a ser muy afectada y muy golpeada económicamente como todo el mundo ante esta situación sin precedentes en la era moderna que estamos viviendo. Entonces, lamentablemente esto llega en un punto en donde estamos a un año previo de una renegociación del contrato entre el sindicato de jugadores y las Grandes Ligas. Uno entiende la posición de algunos jugadores respecto a quién asume, a cómo repartir el sacrificio económico de lo que está pasando y ojalá y se llegue a algún tipo de entendimiento. Yo confío en que no tanto el tema monetario va a ser lo más importante en determinar si se va a jugar o no va a jugar, o no se va a jugar,
sino el plan que pueda diseñar Major League Baseball en cuanto que le garantice a los jugadores seguridad, a los fanáticos si en algún momento van a estar presentes, le garantice seguridad, y a todo el que tiene que ver con el espectáculo, con los juegos. Creo que eso va a ser más determinante que todo en esta negociación, y ojalá lleguen a algún tipo de entendimiento, porque de nuevo, con el impacto económico que esto va a tener para todos los que estamos, por lo que vivimos de la industria, no es quizás el momento más adecuado para entrar en una lucha prolongada o en una guerra prolongada por un tema laboral. ¿Crees que por sus opiniones, se puede ver a Trevor Bauer y a Blake Snell como los tipos que se les revelaron a Tony Clark y al sindicato de jugadores? Yo creo que son personas que tienen una opinión muy clara de lo que ellos piensan, o no tienen temor en expresar su opinión acerca de lo que están pensando. Bauer lo conocemos hace mucho, y en el caso de Snell creo que también es una persona que no tiene temor en expresar su opinión. Entonces, no dudo que existan muchos jugadores más que tengan líneas de pensamiento más o menos parecidas. Entonces, a lo interno de la asociación de jugadores, creo que también va a ser importante ver qué tan monolítico está el asunto en cuanto a la posición que ellos van a tomar y asumir. Creo que sus reclamos los entiendo justos de alguna manera, y ahí es un asunto de sentarse a negociar y ver de qué manera las dos partes salen menos perjudicadas, porque en la situación actual, con miras a la próxima temporada y quizás con miras a un próximo convenio, el entorno económico evidentemente no es el mismo de hace 4, 5, 6 meses. O sea, no podemos esperar que el béisbol de Grandes Ligas siga produciendo ingresos brutos de 10, 11, 12 billones de dólares por año, quizás hasta dentro de 2 o 3 años en lo adelante, dependiendo de cómo vayan las cosas y la economía se recupere. Carlos, evidentemente a él no le preocupa, porque yo mismo se lo he preguntado varias veces ya, y me dice que no le preocupa, pero ¿qué tanto podría afectar de cómo se vea en el futuro la carrera de Albert Pujols, el tema de los 300 en promedio? Que ya está en 300 y evidentemente si sigue jugando va a bajar. Sí. Yo no creo que 300 es un número que uno lo asocia con perfección, con habilidad, con grandeza, pero Mickey Mantle no batió 300 y Mickey Mantle sigue siendo Mickey Mantle. Barry Bonds no batió 300 de por vida y sigue siendo Barry Bonds. En el caso de Albert, si uno estudia las carreras de los grandes jugadores, de los jugadores que han sido a un nivel superélite en la historia de las Grandes Ligas, y Albert está dentro de ese grupo, la forma en que las carreras se comportan cuando tú eres un jugador que empieza a tener un éxito tan extraordinario tan temprano, pues eso denota en ti unas habilidades que te van a permitir prolongar tu carrera también un periodo más largo que el de un jugador normal. Y entonces la curva de declive de estos jugadores, como pueden permanecer más tiempo jugando porque siguen produciendo, aunque no a los niveles que estaban antes, prolongar esas carreras a veces resulta en que, sobre todo en la parte de los porcentajes, la línea final pues se vea un poquito alterada. Para mí habría sido o sería fabuloso que él termine bateando 300 de por vida, porque le da como que ese peso sobre algo que todavía los que amamos el béisbol valoramos mucho, que es el promedio de bateo y ese número de 300, pero su carrera no será vista en menor grado porque no bate 300 de por vida. Eso es absolutamente seguro. Última pregunta de mi parte. La gente está preguntando de manera insistente y quiero darle oportunidad, por lo menos 3. De mi parte, Galarraga, Armando, que se ha referido hasta cierto punto con mucha elegancia en los últimos años de ese no-hitters y Jim Joyce, el árbitro. Él está pidiendo como que no solamente se quede en que Jim Joyce reconozca que se equivocó, sino que las Grandes Ligas le otorgue el no-hitter, ¿verdad? Que se lo confirmen.
el no-hitter. ¿Tú te crees que eso va a llegar algún día o ese pedido de Armando Galarraga y ese no-hitter se va a ir volando como una pluma por el cielo? Satoshi, es que esos son logros y eventos del momento. Eso es como tú decir ahora un equipo, o como ocurre en la NCAA, en el baloncesto, tú que sabes mucho de eso, que de repente un equipo ganó un torneo hace 4 o 5 años y se descubre alguna irregularidad y se decide declarar como vacante ese campeonato. Bueno, se puede declarar vacante si tú no lo quieres contar o dejar de contar, pero toda la emoción alrededor del evento del momento ya se vivió. Entonces, lo primero es que en béisbol esas cosas no pueden ser retroactivas, porque entonces habría que quitarle el hit a quien lo dio, sí, y entonces tú te pones a decir, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo termina el juego? ¿Cómo se va a afectar esto? Eso, desde ese punto de vista, para mí es imposible. Pero el logro del momento debió ser en el momento. El que ahora, después de todos estos años, aparezca que Armando Galarraga no tiró un no-hitter, bueno, o sea, o un juego perfecto, ¿en qué manera eso? Yo creo que Armando Galarraga se ha vuelto incluso hasta más famoso por el hecho de ese juego perfecto e imperfecto. Porque hay muchísima gente que ha tirado juegos perfectos, que son lanzadores. No quiero calificarlo a él como un lanzador mediocre del montón, pero vamos a decir lanzadores que no tuvieron carreras destacadas, que nadie se acuerda que tiraron juegos perfectos. Entonces, yo creo que lo que mantiene en la fama a Armando Galarraga es ese juego perfecto e imperfecto. Así que bueno, yo creo que las cosas en la pelota no se devuelven. Tú sabes que eso mismo me decía un fanático, y yo, caramba, eso es verdad. Pero él quiere ser el jugador, el no-hitter, el número 24, es lo que él quiere ser. Entonces también hay que pensar como un poquito más en el sentimiento del ser humano, tú sabes, eso es que yo voy. Pero ese mismo argumento me dijo un fanático Mañana Deportiva, me dijo, pero él se conoce más ahora con el juego, sí, claro, con el no-hitter, que no fue no-hitter, entonces que deje eso así tranquilo. Entonces, mira, Daniel Rúfenas, tu amigo, compañero, querido, colega mío, no sé si es una broma, Carlos José, porque yo sé cómo es. Él pregunta, si no quiere contestar, tú dices paso, ¿verdad? Porque yo lo conozco. Él pregunta la influencia o impacto de Jim Bowden en tu carrera. Yo no sé si es una broma, tomando en cuenta los líos de ese señor. Yo no sé si es un engaño. No, esa es una broma de él, porque mira, él es... Bowden es de su favorito, de los comentaristas que él le gusta escuchar, y Daniel y yo, como hemos pasado, ese es mi hermano, como hemos pasado tanto tiempo juntos durante estos años, siempre, sobre todo en los viajes a Estados Unidos, cuando escuchábamos el MLB Radio, cuando entraba Bowden, entrábamos en esa discusión acerca de Bowden, el comentarista. Pero no, Bowden no influyó en nada en mi carrera. No cambia, Daniel. Entonces, estoy trabajando. Mira, tu opinión sobre si, producto de la pandemia, jugarán más figuras aquí en la pelota de invierno. Eso es pura especulación. Uno no sabe qué es lo que va a pasar, porque primero, uno tiene que tener una cosa clara. Cuando hablamos de figuras estelares, hablamos de figuras que están asociadas a equipos de grandes ligas. Entonces, cuando todo esto pase y la temporada de Grandes Ligas concluya, hay que ver cuáles son las directrices que le va a dar Major League Baseball a su personal de cómo debe manejarse en la temporada más fines de que, tú sabes, no se contagien o mantener las medidas de seguridad y todo eso. Entonces, cuando estamos hablando de béisbol invernal, creo que yo no sé en qué medida yo te puedo asegurar que van a jugar mucho o no. Si tú lo asumes de manera lógica, quizás sí, porque si no hay temporada en Liga Menor, si la temporada se recorta en Grandes Ligas, muchos de ellos van a necesitar esos turnos y esos innings que no tiraron en el verano. Ok, ingeniero, me hace una pregunta, no sé, como un fanático, yo no sé si a ti te gusta mucho el tema de comparación, quién es mejor, quién es Mike Trout o Barry Bonds para ti. No, la carrera de Barry Bonds está hecha, la carrera de Mike Trout apenas va por la mitad. No creo que sea un momento de compararlos. En el pico de carrera, pues sí, o sea, Mike Trout es un talento
al nivel de los grandes jugadores de toda la historia. O sea, cuando comparamos lo que ha hecho Mike Trout en su carrera en términos de talento y en términos de producción hasta ahora, hay que compararlo con los Mickey Mantles, con los Willie Mays, con los Henry Aaron y con ese tipo de jugadores y con Barry Bonds. O sea, él es un talento nivel Cooperstown y nivel Cooperstown del más alto. Esa es la carrera que nosotros estamos presenciando en este momento, pero es una carrera que va por la mitad. ¿Es Jordani Valdespín el mejor bateador de la actualidad en Lidón? Pregunta Elwin Peña. Bueno, se pudiera decir que por lo que él ha hecho en los últimos 2 años tendría que entrar en la conversación. La respuesta automática habría sido Jamaico Navarro, pero Jamaico no tuvo una temporada muy exitosa en su última temporada con el Licey y entonces este año lamentablemente se lesionó casi al final de la temporada y no había estado lesionado y eso y no tuvo una temporada tan productiva. Pero como jugador ofensivo, evidentemente Valdespín tiene que entrar en la conversación porque Valdespín es un bateador de averaje, se envasa, batea con poder por encima del promedio con relación a la liga, puede correr bien las bases, es versátil, es un jugador ofensivo de muchísima valía y sí, yo creo que él entra dentro de la conversación. Muchos tienen a Junior Lake como el mejor de Lidón. ¿Cuál es el mejor de Lidón o el más importante, el más impactante, ¿verdad? El que ayuda más a su equipo a ganar para Carlos José Lugo? Son 2 jugadores que están entre la conversación del jugador más importante de su equipo en este momento y sin dudas en los últimos, bueno, Lake ha sido uno de los jugadores más determinantes de la liga en los últimos 5 años, en el último lustro, quizás un poquito más atrás. Ha sido un jugador de una valía súper extraordinaria y lo destaca el hecho de que, bueno, ha sido campeón 3 años consecutivos y con 3 franquicias diferentes. Así de determinante puede ser él en algún momento en la liga. Pero, de nuevo, o sea, cuando tú hablas de Ley, cuando tú hablas de Valdespín, Moisés Sierra, con los Gigantes del Cibao, Zoilo Almonte, hasta cuando dejó de jugar con Águilas Cibaeñas, ese es el tipo de jugador élite en esta liga. Juan Francisco en sus años pico, ese es el tipo de jugador élite en la Liga Dominicana. Y ahora mismo definitivamente que Ley y Valdespín están metidos dentro de ese grupo porque se mantienen jugando todo el año, producen todo el año y son jugadores de un alto nivel de producción en esta liga. Finalmente, entonces, ya para dejarte, ¿verdad? ¿Cómo afectaría la situación del COVID? Pregunta Vicente, el tema de la agencia libre en las grandes ligas, específicamente Mookie Betts. No, ya esa es una decisión que se tomó desde antes. El año de servicio se le va a conceder exacto al jugador, va a contar igual y Dios no lo quiera, si no hay temporada, lamentablemente los Dodgers no solamente vieron a Mookie Betts en uniforme de los Dodgers en el sprint training y cuando lo presentaron en la conferencia de prensa. Después no tomará un turno oficial si no hay temporada, a menos que lo firmen de nuevo el año que viene, claro. Carlos, finalmente un consejo, un mensaje. Hay muchos muchachos jóvenes dentro de esta audiencia que está empezando sus pasos, ¿verdad?, por la Crónica Deportiva Nacional. Yo quiero que tú envíes un mensaje a los fanáticos que también están inclinados por el tema de ejercer el oficio y por supuesto a las jóvenes generaciones de cronistas de qué se necesita tener para llegar a estar donde tú estás en estos momentos. Mira, Satoshi, lo primero es uno tener la pasión, el amor hacia esto. O sea, trate de no entrar a hacer crónica deportiva o a buscar una carrera en el mundo del deporte porque simplemente, bueno, usted quizá no le gustaba mucho hacer otra cosa y tenía inclinación por el deporte, pero si usted no siente pasión por esto y siente ese amor por esto, yo creo que para mí eso es lo esencial. Hay que tener disciplina, hay que tratar de ser disciplinado y la disciplina va muy de la mano con el deseo y el interés de aprender. Yo creo que al final lo que va a separar a uno de, no en términos peyorativos, pero de los demás del resto y va a llevar a uno a destacarse y a quizás abrirle otras puertas en otras áreas, como ha sido afortunadamente en mi caso, como ha sido el caso de otros amigos muy queridos que uno conoce, es la preparación, la dedicación
y el formarse. Si usted quiere ser un comentarista al nivel de tener conocimiento tan variado de los deportes, alguien como Rufel Comarasami, estudie, lea de todos los deportes, cultívese. Esa es la única manera de llegar. Si usted quiere llegar a saber dominar el béisbol al nivel que lo domina Kevin Cabral, por ejemplo, trate de nadar en eso, meterse en eso y tratar de aprender y buscar toda la información posible y estudiar e ir aprendiendo y buscar información, o sea, no solamente buscar información en internet, sino buscar artículos, historias, leer libros, todas estas cosas. Eso es lo que al final forma a uno, porque en este oficio uno es un comunicador y si tu base, tu profundidad de las cosas que tú puedes transmitir y comunicar no es demasiado amplia, realmente siempre te vas a mantener por las ramas, por la superficie, y llegará un momento en que, tú sabes, eso se va a notar y no te van a valorar en el nivel, en la magnitud que tú quisieras ser valorado. Eso sería mi consejo. Carlos, muchísimas gracias, de verdad que estoy honrado, no esperaba menos, una gran entrevista, lo siento así, mucho aprendizaje de por medio, pero sobre todo, pues muy halagado de que pues me hayas aceptado esta invitación a conversar. Mucha gente ha estado pasando por ahí, mira, José Antonio Mena, Ildefonso Ureña, Enriquito dijo que tú le regalaste anteriormente ahí que una colección de Memín, Soldevila estaba por ahí, Daniel se ha tirado el live completo, en fin, muchos cronistas, muchos pues colegas apoyando esta iniciativa. La verdad que muchas gracias y muy honrado que me hayas regalado 1 hora y media para conversar sobre el béisbol y más que todo para conocer un poquito más de la vida y del oficio de Carlos José Lugo. De verdad que sí. No, Satoshi, gracias a ti. Para mí ha sido un encanto, un placer compartir este rato contigo y con todos los amigos y compañeros y hermanos muy queridos que han estado ahí, personas que son del afecto de uno. Gracias por el tiempo y siempre estamos a las órdenes, como yo le digo a mucha gente que a veces ni me conoce, yo para hablar de pelota o de deporte siempre estoy disponible, con eso no tengo problema. Así que muchísimas gracias por la invitación y para mí ha sido un gratísimo placer haber compartido este rato con ustedes. Gracias de verdad, Carlos.